A lo largo de la historia olímpica, las disciplinas olímpicas no fueron siempre las mismas. Hubo algunos deportes que se agregaron, otros que se fueron, pero también hubo unos deportes que, si bien se habían ido, terminaron regresando al programa. De eso se trata este nuevo video. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Canapés Olímpicos. En estos Juegos Olímpicos de Tokio hubo disciplinas que se han incorporado principalmente para atraer al público joven, como por ejemplo el BMX, el skate, también el surf, escalada deportiva, y también hubo un deporte que se agregó principalmente porque es uno de los deportes nacionales del país. Estamos hablando del béisbol y del softball. Estos deportes se habían agregado en Barcelona 92 en el caso del béisbol y en Atlanta 96 en el caso del softball. Sin embargo, después de los Juegos Olímpicos de Beijing se terminó yendo el programa, principalmente porque no eran competencias que trayesen grandes nombres, a diferencia de lo que pasó con el básquet o el hockey sobre hielo, donde jugadores de la NBA y de la NHL se incorporan para poder competir representando su país de origen. Pero el caso del béisbol fue distinto, principalmente también porque la MLB compite justo en ese mismo rango de fechas, pero igual no hubo permisos como para que lo siguiesen, a diferencia, claro, de la NHL, más allá de que en los Juegos de Invierno de Pyeongchang no hubo ningún tipo de permisos y jugaron principalmente los que compitiesen en ligas europeas, y eso también influyó porque el oro no se lo llevó Canadá tal como en las otras ocasiones, sino que se lo llevó Rusia. Volviendo al béisbol y el softball, lo cierto es que vuelven para Tokio 2020 debido a la importancia que tiene en el país dichas disciplinas, principalmente, claro, el béisbol, por lo que volveremos a ver las acciones de batazos en diamantes, más allá de que no sabemos si será algo que se prolongará a lo largo del tiempo o se trata de un regreso puntual. Sin embargo, tanto el béisbol como el softball no fueron las únicas disciplinas que tuvieron que esperar un lapso como para incorporarse de nuevo al programa olímpico. El golf tuvo que esperar más de 100 años para volver a ingresar, ya que estuvo presente en París 1900 y Saint Louis 1904, pero después de eso no volvió a los Juegos Olímpicos hasta, claro, Río 2016, que fue su año del regreso. El tenis tuvo una situación similar, ya que estuvo incorporado al programa desde Atenas 1896, pero después de París 1924 decidió discontinuarse hasta, claro, el regreso en Seúl 88, ya con deportistas profesionales, con la era abierta ya establecida de hace más de una década, y se puede decir que fue un preludio a lo que pasó años después, debido a que, claro, los tenistas ya eran profesionales. La arquería es otro caso, ya que entre Amberes 1920 y Múnich 1972 no hubo competencias de ningún tipo, más allá de que, claro, entre 1900 y 1908 hubo certámenes que entregaron medallas para este deporte, aunque, claro, para Estocolmo 1912 no hubo competencias de ningún tipo. Y por último tenemos al rugby, que compite ahora con la modalidad 7, pero anteriormente había competido con los 15 jugadores tradicionales. Esta modalidad estuvo presente en París 1900, Londres 1908, Amberes 1920 y París 1924. Pero su presencia se interrumpió justamente porque aquella final había terminado en escándalo. A pesar de eso, no fue el único deporte que regresó en una modalidad distinta a la original, porque el handball, presente en el cronograma olímpico desde 1972, estuvo anteriormente en Berlín 1936, pero claro, no era la modalidad indoor de 7 contra 7, sino que se jugaba en una cancha similar a la de fútbol 11 contra 11. Pero claro, ese fue el único caso, después el deporte se reconfiguró y el resto ya fue historia conocida. Más allá de eso, hubo deportes que antes de ingresar definitivamente al cronograma olímpico estuvieron en un juego puntual. El levantamiento de pesas, que se incorporó en Amberes 1920, tuvo sus primeras apariciones en Atenas 1896 y Saint Louis 1904. Después no hubo actividades hasta, claro, en la cita olímpica desarrollada en Bélgica. Otro deporte que tuvo una situación similar fue el canotaje slalom, deporte que se había incorporado en Múnich 72, pero que después de ahí no apareció más hasta Barcelona 1992, donde apareció de una vez y para siempre. Y por último, un caso más cercano, porque también
se incorporó en unos juegos desarrollados en Tokio. Estamos hablando del judo, que para los juegos del 64 se habían agregado, pero después para México 68 habían ya desaparecido. Pero fue solamente por esos juegos, ya que en Múnich 72 se reincorporaron y quedaron en el programa ya fijos. También hay que mencionar situaciones de deportes parecidos pero distintos, pero que igualmente tuvieron en común que en unos juegos no habían aparecido. El ciclismo de ruta estuvieron en los primeros juegos en Atenas 1896, pero después quedaron fuera del programa hasta su reincorporación en Estocolmo 1912. Y después tuvimos el ciclismo de pista, que estuvo en todas las citas, salvo claro en la que se desarrolló en la capital sueca. Después tenemos las dos luchas, la libre y la grecorromana. La grecorromana, claro está, estuvo presente en los juegos iniciales, pero no regresó hasta Londres 1908. Por el lado de la libre, se incorporó en St. Louis 1904 y también Estocolmo fue donde dijo ausente. Y por último tenemos deportes que tuvieron asistencia casi perfecta en el momento en que se habían agregado al cronograma olímpico. Arrancamos hablando del hockey, que se había incorporado en Londres 1908, pero estuvieron ausentes tanto en Estocolmo 1912 como en París 1924. Después de allí estuvo siempre. Con el tiro pasó lo mismo, ya que estuvo en casi todos los juegos, con excepción de St. Louis 1904 y Ámsterdam 1928. El yachting se agregó al olimpismo en 1900 y estuvo casi siempre, salvo en St. Louis 1904, una ciudad que no era costera, pero podrían haber trasladado tranquilamente las actividades a otra ciudad ya portuaria. El fútbol estuvo desde 1900, pero faltó en Los Ángeles 1932. Lo raro es que en St. Louis, que también fue en Estados Unidos, también hubo fútbol, pero en Los Ángeles no fue el caso. El boxeo, que se incorporó en 1904 y faltó en, claro está, Estocolmo 1912. Y por último el waterpolo, que es el caso más curioso, ya que estuvo prácticamente desde París 1900, pero en St. Louis 1904 estuvo como disciplina de exhibición y las medallas no fueron oficiales. Hasta acá llegó el video. Como siempre, den like, compartan, comenten, suscríbanse al canal y síganme en las redes sociales. Muchas gracias y nos estamos viendo.